Vamos a resolver uno de los problemas liberados de las pruebas PISA, el problema conocido con el nombre de Elena la ciclista. ¿Qué nos dice? Elena acaba de comprar una nueva bicicleta con un velocímetro situado en el manilar. El velocímetro le indica a Elena la distancia que recorre y la velocidad media del trayecto. La primera pregunta liberada para este problema es la pregunta 1. Durante un trayecto, Elena hizo 4 kilómetros durante los 10 primeros minutos y luego 2 kilómetros durante los 5 minutos siguientes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? Vamos a leer las 4 afirmaciones. La velocidad media de Elena fue mayor durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. La segunda afirmación, la velocidad media de Elena fue la misma durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. La tercera, la velocidad media de Elena fue menor durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. Y la última y cuarta afirmación, no se puede decir nada sobre la velocidad media de Elena a partir de la información facilitada. Atención, todo el tiempo nos están hablando de velocidad media en estas afirmaciones. De hecho, están comparando la velocidad media para el primer trayecto con la velocidad media para el segundo trayecto. Lo que vamos entonces a hacer es encontrar la velocidad media para cada trayecto. Recordemos que la velocidad media es igual al espacio total recorrido sobre el tiempo empleado para recorrer dicho espacio. Para el primer caso tenemos 4 kilómetros que se recorren en 10 minutos. Entonces la velocidad media para ese primer trayecto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 4 dividido entre 10. Nosotros tenemos kilómetros entre minutos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a expresar nuestra velocidad media en metros sobre minuto, para que sea más fácil ahora hacer las comparaciones. ¿A qué equivalen 4 kilómetros en metros? Recuerden que un kilómetro tiene 1000 metros, si estamos hablando de 4 kilómetros tenemos 4000 metros. O sea que para el primer recorrido, por eso estoy utilizando este subíndice, la velocidad media del primer recorrido es 4000 metros, esto dividido entre 10 minutos. El resultado de esta división es muy simple. Miren, nosotros podemos simplificar de esta manera y vamos a obtener 400 metros por minuto. Vamos ahora con la velocidad media del segundo recorrido. Aquí tenemos 2 kilómetros, o sea, 2000 metros. Ya sabemos, un kilómetro tiene 1000 metros. Si hablamos de 2 kilómetros, entonces tenemos 2000 metros. Vamos a dividir esto entre el tiempo empleado, que es 5 minutos. ¿A qué es igual 2000 dividido entre 5? 2000 entre 5 es igual a 400, o sea que vamos a tener 400 metros por minuto. Las dos velocidades, entre otras, son iguales. Vamos entonces a ver cuál de estas afirmaciones es correcta. La primera nos dice que la velocidad media de Elena fue mayor durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. Eso es falso. Luego tenemos la velocidad media de Elena fue la misma durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. Eso es verdadero. Luego tenemos la velocidad media de Elena fue menor durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. Eso es falso. Y finalmente tenemos no se puede decir nada sobre la velocidad media de Elena a partir de la información facilitada. Eso es falso. Miren que nosotros sí podemos calcular la velocidad media a partir de la información que nos dieron. O sea que la respuesta correcta a esta pregunta es esta. La velocidad media de Elena fue la misma durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. Miren, porque obtuvimos las dos mismas velocidades, 400 metros por minuto para cada recorrido. Vamos entonces ahora a ver la siguiente pregunta liberada para este problema. La siguiente pregunta liberada fue la pregunta número 2, que nos dice: Elena recorrió 6 kilómetros hasta la casa de su tía. El velocímetro marcó una velocidad media de 18 kilómetros por hora para todo el trayecto. Nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. La primera afirmación, a Elena le llevó 20 minutos llegar a la casa de su tía. La segunda, a Elena le llevó 30 minutos llegar a la casa de su tía. La tercera, a Elena le llevó 3 horas llegar a la casa de su tía. Y finalmente tenemos, no se puede decir cuánto tiempo le llevó a Elena llegar a casa de su tía. Nos están hablando de tiempo en cada una de estas afirmaciones. Necesitamos entonces calcular el tiempo que le tomó a Elena llegar a la casa de su tía.
nosotros ¿qué información tenemos? Tenemos que Elena recorrió 6 kilómetros a una velocidad media de 18 kilómetros por hora. Necesitamos encontrar el tiempo. Nosotros sabemos que la velocidad media es igual al espacio recorrido sobre el tiempo empleado para recorrer dicho espacio. Aquí necesitamos calcular al tiempo. Entonces vamos a sustituir en esta fórmula lo que tenemos. ¿Qué se tiene? Miren, tenemos el espacio recorrido que es 6 kilómetros y tenemos la velocidad que es 18 kilómetros por hora. Luego, si sustituimos aquí, vamos a tener que 18 kilómetros por hora es igual a 6 kilómetros, esto dividido entre t. Para no emplear unidades, simplemente vamos a decir que 18 es igual a 6 entre t. Vamos a despejar a t. Entonces, para despejar a t, t pasa a multiplicar a 18 porque está dividiendo, estamos utilizando transposición de términos, 18t es igual a 6. Pero nos interesa simplemente t, no con este 18 que se encuentra aquí multiplicando. Pasa entonces al otro lado a dividir. T es igual a 6 entre 18. Vamos a simplificar. 6 tiene sexta, que es 1, y 18 tiene sexta, que es 3. Vamos a tener un tercio. ¿En qué unidades vamos a tener el tiempo? Como estamos hablando de kilómetros por hora y aquí de kilómetros, vamos a tener en unidades de hora. Pero notemos que en estas afirmaciones no se habla de horas. Bueno, de pronto en la C, que ya sabemos que es falsa, porque aquí se dice que a Elena le llevó 3 horas llegar a casa de su tía. Ya de una vez podemos decir que esto es falso. Y lo que podemos hacer es analizar las siguientes afirmaciones, pero que hablan todo el tiempo en minutos. ¿Cómo convierto un tercio de hora a minutos? Nosotros sabemos que una hora tiene 60 minutos. O sea que nosotros tenemos un tercio de 60 minutos, un tercio de hora. Vamos a tener un tercio que multiplica a 60 minutos. Recuerden, una hora equivale a 60 minutos y lo que estamos haciendo es convirtiendo las horas a minutos para analizar estas dos afirmaciones. ¿Cómo puedo realizar este producto? Muy simple, aquí puedo escribir un 1 para que tengamos un producto de fracciones. 1 por 60 nos da 60, tenemos 60 minutos y 3 por 1 nos da 3. 60 entre 3 nos da 20. Vamos a tener 20 minutos. La respuesta correcta entonces corresponde a la afirmación A. A Elena le llevó 20 minutos llegar a la casa de su tía. Las demás respuestas son falsas. Veamos ahora la última pregunta liberada para este problema. La pregunta número 3. Elena fue en una bicicleta desde su casa al río, que está a 4 kilómetros. Le llevó 9 minutos. Volvió a casa por una ruta más corta de 3 kilómetros que solo le llevó 6 minutos. ¿Cuál fue la velocidad media de Elena en kilómetros por hora? Atención con esta pregunta, en su trayecto de ida y vuelta al río. Nos están pidiendo entonces la velocidad media del trayecto, que ya sabemos es igual al espacio recorrido sobre el tiempo empleado. ¿Y cuál fue el espacio recorrido? Comencemos con eso. Aquí nos están diciendo que Elena primero recorrió 4 kilómetros y luego en su regreso recorrió 3 kilómetros. O sea, el espacio recorrido es de 7 kilómetros. Tenemos 4 kilómetros más 3 kilómetros que es igual a 7 kilómetros. Ahora vamos con el tiempo. En la ida a Elena le tomó 9 minutos llegar al río. Luego para devolverse le tomó solo 6 minutos. El total del tiempo empleado fue de 15 minutos. Vamos a escribirlo aquí. El tiempo fue igual a los 9 minutos de la ida más 6 minutos del regreso. Tenemos 15 minutos. Nosotros no podemos dividir a 7 entre 15 para encontrar la velocidad media porque nos están pidiendo que sean kilómetros por hora. Nosotros sí tenemos el espacio recorrido en kilómetros, pero no tenemos el tiempo en horas. Miren, tenemos es 15 minutos. ¿Cómo transformo estos 15 minutos en horas? Recordemos que una hora tiene 60 minutos. O sea que yo puedo emplear regla de 3 o este pequeño truco de conversión mediante fracciones. Yo tengo 15 minutos y quiero convertir estos 15 minutos en horas. Entonces voy a multiplicar de la siguiente manera. Aquí voy a tener que una hora equivale a 60 minutos.
Lo hago de esta forma para poder simplificar estas unidades y que me quede esto en horas. Como necesito multiplicar 15 con 1 entre 60, entonces voy a escribir aquí un 1, 15 por 1 es 15, ya tenemos 15 horas sobre 1 por 60, que es 60. Vamos a simplificar. ¿Cómo simplificamos? El 15 se puede dividir por sí mismo, el resultado es 1, y el 60 lo podemos también dividir por 15, el resultado es 4. O sea que el resultado que vamos a obtener es un cuarto de hora. Ya tenemos entonces el tiempo en horas. Ahora sí vamos a dividir. La velocidad va a ser igual a 7 sobre, ya no vamos a escribir las unidades, sabemos que están en kilómetros y en hora, entonces no es necesario, sobre un cuarto. Estamos dividiendo a este entero entre un cuarto, entonces vamos a escribir aquí este 1 y vamos a utilizar ley de oreja o pocillo. 7 por 4 y 1 por 1. 7 por 4 es 28 y 1 por 1 es 1. Vamos a dividir a 28 entre 1, cuyo resultado es 28. Como tenemos las unidades ya correctas, tenemos el espacio recorrido en kilómetros y el tiempo en horas, la velocidad es 28 kilómetros por hora. Y esta entonces es la respuesta a la pregunta número 3.